Sean bienvenidos a mi canal Electroreparaciones MPG. En esta ocasión vamos a ver otro método sobre cómo detectar un corto. Vamos a poner el tester, siempre utilizando el tester en la función donde esté el diodo, pero lo que tiene que ver con el sonido o pitido. Muchos no saben de que con el pitido también se puede encontrar un corto. Otros ya manejan eso, pero hay una confusión. Muchos creen de que donde pita o hay pitido, allí hay corto, y no necesariamente es así, debido a que los testers traen ya calculado para que pite en un ohmiaje determinado. Por lo general puede ser menor de 50 o menor de 30 o 20. Eso uno tiene que buscar y medir en una resistencia, a ver hasta cuánto ohmios deja de funcionar el pitido. Por lo general es abajo de 50, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No siempre cuando hay un pitido, cuando estamos midiendo en un circuito o componente, el componente está en corto, porque puede darse la situación de que nos pite en un lugar en donde hay una baja resistencia, porque circula mucha corriente en ese sector. Entonces nos va a pitar, pero no es que haya corto, sino que en ese circuito, en ese punto, hay una baja impedancia o baja resistividad, y por eso nos da el sonido o pitido y no es corto. Entonces vamos a aclarar eso haciendo unas pruebas para que quedemos claros cuándo se da el pitido, cuándo es corto y cuándo no hay corto. Correcto. Entonces vamos a pasar a hacer mediciones. Vamos a poner el tester en la función donde está el audio o pitido, ¿no? Tenemos ya la punta del tester negativa en un capacitor en el negativo. Algo importante es que tienen que ser descargados todos los capacitores con una resistencia con caimancito. El caimancito en el negativo, en cualquiera de los lados, y con la otra punta donde va la resistencia, yo de 5K, de 5 kilo ohmios esta resistencia. Esta la uso para descargar. Entonces no debe estar conectado a la red eléctrica, la tarjeta debe estar desconectada, y descargamos todos los capacitores de la parte caliente y de la parte fría donde se van a hacer las mediciones. Ahora con la punta entonces del tester, la punta positiva, vamos a dar, ¿verdad? Ahora lo importante, entonces el pitido nos va a indicar de que hay una baja resistencia, no de que hay un corto. ¿Dónde es que nos va a dar un corto? Donde nos marque, ya dije, un corto es cero resistencia, pero abajo de un ohmio o de un ohmio para abajo ya es indicación de que hay un corto. Entonces vamos a comenzar aquí con el primer capacitor. Hay unos que van a pitar, pero después solamente un momento, porque están recibiendo carga del tester y no tenemos nada. Está bien, alta resistencia. Vamos con este otro, no tenemos nada, alta resistencia. Si le damos aquí en la parte negativa, pita porque es la parte negativa del capacitor. Vamos al otro capacitor, a la parte positiva del capacitor no tenemos nada, en la parte negativa sí, en la parte positiva del otro capacitor no nos pita, o sea, alta resistencia, significa que está bien. Aquí en este otro, en la parte positiva, alta resistencia, no nos pita, está bien también. Entonces le damos al otro capacitor en la parte positiva y está bien, no pita. Le damos en el negativo y ahí sí, porque es la parte negativa, ¿verdad?, donde está conectado. Ahora vamos a medir aquí en la salida del rectificador y no hay nada, no hay pitido ni nos marca nada de resistencia, porque aquí es una caída de tensión baja. Igualmente en resistencia alta, entonces no nos mide nada. En el otro rectificador medimos y tampoco no nos da nada. Significa, ahora vamos a medir en el MOSFET que tenemos aquí, en el drain, y no nos da nada de pitido.
Ahora en la compuerta tampoco nos da nada de pitido. Ahora en surtidor o source, ahí sí. ¿Por qué? Porque surtidor está conectado a tierra. Claro, hay una resistencia baja ahí. Entonces ya miramos de que en esta parte, la salida del chopper, los capacitores, no nos da pitido, solamente en la parte negativa, porque los componentes, su resistencia es más alta, o su caída de tensión también, y el pitido solo se da donde hay una resistencia baja, pero no es que haya un corto. Entonces, en un lugar donde nos marque, porque los elementos que nos van a marcar, ¿verdad? O los que buscamos nosotros que estén en corto, ya he dicho de que son los elementos que están conectados en paralelo. Esos son los que se ponen en corto. Entonces, esos son los que vamos a buscar. Hay unos elementos, claro, que también tenemos que medir, como los semiconductores, diodos, que no están en paralelo, pero sí son semiconductores y se ponen en corto. Aquí tengo un diodo, pero nos está marcando normal, no nos da una baja resistencia ni pitido. Entonces ya tenemos la salida del chopper, que está bien esa parte. Ahora vamos a pasar a la parte caliente, hacer mediciones. Bueno, ahora vamos a seguir buscando cortos o haciendo mediciones en la parte caliente. Ya sabemos que la técnica es en la función de sonido o pitido, que estamos buscando si tenemos corto. Donde nos suene o nos dé pitido, ya sabemos que o es tierra o hay una baja resistencia, pero no es que haya un corto. ¿Dónde es que vamos a encontrar el corto? Donde la resistencia sea baja, o sea, menor a 1 ohmio. Ya sabemos que un corto es 0 resistencia o menor de 1 ohmio. ¿Ves? Entonces, y comenzamos siempre descargando los capacitores para que no haya problema. Comenzamos con un capacitor, tenemos alta resistencia. El negativo del tester ya lo tenemos conectado al negativo del capacitor, no nos da nada. En el otro capacitor no nos da nada. Ahora, como siempre, midiendo los que están en paralelo, que son los que se ponen en corto. Vamos con los diodos. En el cátodo del diodo no nos da nada. En el otro cátodo del diodo tampoco, no nos da nada. En el tercer diodo, en el cátodo, no nos da nada. En el cuarto diodo, en el cátodo, no nos da nada. Aquí nos mide, nos da pitido. ¿Por qué? Es una resistencia, está en serie y en la parte negativa, por lo tanto por eso pito, no necesariamente es que esté en corto. Entonces aquí medimos en otro diodo, en el cátodo, y alta resistencia, no hay nada. Ahora tenemos aquí un diodo, medimos en la salida, no nos da nada. Alta resistencia, al otro lado nada. Aquí tenemos otro diodo y nos pita a los dos lados. Entonces ya sabemos que es sospechoso de que haya un corto. Entonces ya tenemos uno que tenemos que revisar. ¿Cómo? Desconectándolo, quitándolo o levantando uno de sus lados y hacer la medición. Aquí tenemos otros diodos, otros dos. Aquí no nos da nada, aquí tampoco no nos da nada. Vamos al otro lado, al otro diodo, nada por aquí y nada al otro lado. Todo bien. Vamos a ver aquí. El termistor está conectado en serie. También estoy haciendo la medición para probar, pero ya sabemos de que nada. Ahora vamos aquí en la entrada, que es principal de corriente alterna. En un punto no nos da nada. Una de las entradas de corriente alterna, aquí son 127 voltios. En la otra entrada no nos da nada. ¿Ves? Y está conectado. Ahora podemos probar directamente con las dos puntas. Ponemos una punta en una de las entradas y la otra punta en la otra entrada de corriente alterna, que es en paralelo, digamos, ahí, y no hay nada. Significa que hay una alta resistencia, significa de que está bien. Aquí tenemos este termistor, medimos y nos mide. ¿Por qué nos mide este termistor? Porque él está en serie y tiene una resistencia aproximada de menos de 10 ohmios. Vamos a ver ahí.
4.1, una resistencia, por eso nos mide, pero no significa que haya un corto. Entonces igualmente los que están en paralelo, y tenemos estos diodos, vamos a medirlos. Bueno, los diodos no están en paralelo pues, pero vamos a medir aquí ya directo el diodo, el rojo en el ánodo y el negro del tester en el cátodo, y no nos da nada. Vamos con el otro, tampoco, no nos da nada, alta resistencia. Vamos con el otro diodo, positivo del tester en el ánodo, el negativo del tester en el cátodo, y no nos da nada. Si aquí nos pitara, ya es sospechoso de corto, porque el diodo, la caída de tensión es bastante alta, arriba de 300 milivoltios. Entonces, si ya nos pitara, significaría de que es sospechoso y tendríamos que levantar el diodo, uno de sus extremos, uno de sus lados, y hacer la medición. Entonces ahí prácticamente vimos de que los elementos que están aquí todos nos marcan alta resistencia, o bien solo hay uno, que es este de aquí. Vamos a ver, este de aquí está bien, este de aquí que es un diodo que nos marca, nos da pitido, ¿verdad? Y a los dos lados es sospechoso, porque el diodo, si no, nos debería, aunque no esté en paralelo, pero no nos debería de dar pitido. Entonces ya ahí ya sabríamos que tenemos este sospechoso y levantarlo para probar. Ahora los que están en serie, es lógico, como fusibles, es lógico que van a pitar porque están en serie y su resistencia es baja. Entonces esa es la prueba importante de no creer que porque pite, todo lo que pite es corto. No, pitido significa que hay una baja resistencia, no un corto. Conclusión, bueno, esta técnica es sencilla, la mayoría la saben, pero muchos se confunden. Sabemos poner el tester en la función de sonido o pitido, ¿verdad? Entonces la tarjeta debe estar desconectada de la corriente eléctrica, descargar los capacitores. Ya enseñé para descargar los capacitores, para no dañar componentes, y después ponemos, si es en la parte de tierra caliente, pues vamos a conectar el negativo en la parte negativa de uno de los capacitores y vamos a comenzar a hacer mediciones. Donde nos dé un pitido, ya sabemos de que no es que hay un corto, sino que hay una baja resistencia. Entonces ya tenemos un sospechoso que revisar, y principalmente son los que vamos a revisar, son los que están en paralelo, que son los que se ponen en corto. Podemos probar con los otros también para practicar, no hay problema. Y en la parte fría igual, pasamos la punta negativa del tester a la parte negativa de un capacitor, y con la otra punta vamos a comenzar a hacer las mediciones. Ya sabemos lo mismo, los componentes que están en corto, y solo el pitido significa, ¿dónde nos va a dar un pitido? En el que sea, ya sea en el que sea negativo o en donde haya una resistencia baja, pero no necesariamente tiene que ser corto. Pero ya vamos a tener una idea de que un componente ya es sospechoso, y por ahí ya vamos a comenzar a buscar dónde está el daño. Ya es una referencia, digamos. Así que eso era lo que les iba a explicar. Esto no muchos lo saben, pero muchos todavía se confunden. Así que esperen el siguiente video.